En esta clase vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras, el cual es un teorema muy conocido, y sobre las rectas notables del triángulo, pero vamos a retomar solamente una parte para después hablar un poco más sobre ellas en la siguiente clase. El teorema de Pitágoras, como ya lo mencioné, es de las relaciones matemáticas más conocidas y que más demostraciones han recibido a lo largo de la historia. Este teorema aparece a menudo en muchas partes de matemáticas. Es la base de multitud de demostraciones de geometría y sirve mucho sobre todo en trigonometría. Como dato curioso, se dice que se han recopilado hasta cerca de 259 demostraciones distintas de este teorema. Y sí, si pueden buscar en internet, seguramente van a encontrar muchísimas demostraciones. Algunas son más complicadas que otras, definitivamente, pero hay una infinidad de demostraciones de este teorema. Como también un dato curioso histórico, sabemos que los babilónicos y los egipcios ya conocían este teorema. También fue conocido inclusive en China, aunque no se conoce que haya habido una relación como tal entre las culturas mesopotámica y China en esta época, por lo que presumimos que realmente el hecho de que lo hayan conocido fue como un descubrimiento independiente para cada una de estas culturas. Este teorema es la aportación fundamental, en particular, del texto matemático más antiguo en China que se conoce, el cual lleva el nombre del Chu Pei Suang Qin, un tratado de cálculos astronómicos que incluye algunos resultados sobre el triángulo rectángulo y sobre el uso de fracciones. No se sabe con certeza la época en que fue escrito este texto. Algunos autores lo sitúan alrededor de 1000 años, del año 1000, perdón, hasta alrededor del 300 antes de nuestra era, por lo cual si se dan cuenta es un rango bastante amplio. Y aquí se ve una ilustración, por ejemplo, justamente, de cómo se veía en este libro chino, una ilustración sobre el teorema de Pitágoras. En este caso, este diagrama que se nota es para el triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, el cual es uno de los triángulos muy conocidos para poder demostrar justamente el teorema de Pitágoras. Este triángulo en particular, por los lados enteros que podemos observar aquí, que son 3 de un cateto, 4 del otro y 5 de hipotenusa, se le suele llamar triángulo pitagórico. A continuación vamos a exponer una demostración de este teorema que podríamos considerar como una de las más sencillas o más conocidas. Antes de comenzar, debemos mencionar un par de definiciones que seguramente ya no son familiares. En un triángulo rectángulo se llama hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto y catetos a los lados que forman dicho ángulo. Ahora sí, mencionemos al teorema de Pitágoras, aunque seguramente ya lo conocen la mayoría, no está de más que lo mencionemos. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para poder hacer esta demostración, esta en particular, vamos a considerar un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B y su hipotenusa va a ser C. Después vamos a construir un cuadrado que tiene el lado A más B. Por un lado, se divide el cuadrado del lado A más B en un cuadrado más pequeño del lado C y 4 triángulos rectángulos congruentes al triángulo dado. Esto es como se ilustra en la siguiente figura. Como podrán notar, tenemos justamente al cuadrado grande que tiene el lado A más B en cada uno de estos. Y por dentro tiene un cuadrado inscrito del lado C. Cada uno de los triángulos moraditos son justamente los triángulos rectángulos de lados A, B y C. Ahora bien, si llamamos K al área del cuadrado mayor, el del lado A más B, podemos calcular esta área como sigue. K igual al área del cuadrado del lado C, que sería el cuadrado amarillo, grandote, más 4 veces el área del triángulo de lados ABC. Es decir, porque aparecen 4 veces estos triángulos morados. Ahora bien, si ya lo traducimos en algo un poquito más formal, el área del cuadrado del lado C es C cuadrada,
más, dejando de lado ahorita indicado nada más, vamos a decir que 4 veces el área del triángulo de lados ABC, que es justamente los 4 triángulos rectángulos que rodean al cuadrado del lado C. Esto fue la primera parte. La segunda parte es ahora, vamos a dividir este mismo cuadrado en otro esquema. Vamos a construir dos cuadrados, uno del lado A, otro del lado B, y dos rectángulos de lados A y B. Es decir, construimos un cuadrado como se muestra aquí en esta figura, en donde tenemos un cuadrado amarillo del lado B, otro del lado A, y un rectángulo del lado AB, que si trazamos justamente la diagonal de este rectángulo y de este otro que son iguales, obtenemos 4 triángulos rectángulos, que en este caso tienen catetos A y B. Ahora, lo importante de esta parte es que vamos a obtener otra vez el área de este cuadrado grandote, el del lado A más B. Si K es el área de ese cuadrado, entonces tenemos que es igual al área del cuadrado del lado A, que es este cuadrado chiquito, más el área del cuadrado del lado B, que es este otro, más más 4 veces el área del triángulo de lados ABC, que serían estos de aquí, estos triángulos moraditos, que están formados por los dos rectángulos que dijimos A y B, del lado AB. Ahora bien, lo que sí sabemos es que esta área del cuadrado del lado A se traduce en A cuadrada, el área del cuadrado del lado B se traduce en B cuadrada, y la última parte la dejamos indicada nuevamente para decir que son 4 veces el área del triángulo de lados A, B y C. Por último, podemos igualar ambas expresiones del área de K, obteniendo que entonces el área del cuadrado del lado A más el área del cuadrado del lado B es igual al área del cuadrado del lado C, o bien A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, que es lo que se quería demostrar para obtener el resultado del teorema de Pitágoras. Vamos a hablar sobre otra demostración de este mismo teorema de Pitágoras, pero ahora vamos a utilizar lo que se conoce un lema. Un lema suele ser un resultado alternativo a una demostración en matemáticas, es decir, nos sirve para poder demostrar otro teorema, casi siempre, o suele ser un teorema alternativo. Pero en esta situación, este lema nos va a servir precisamente para llegar a otra demostración del teorema de Pitágoras. Como tal, al ser una proposición lógica también tenemos que demostrarla, por lo cual primero vamos a enunciarla. En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa lo divide en dos triángulos semejantes a él. Para demostrar esto, vamos a construir un triángulo ABC, como se muestra en la figura, y vamos a tomar en cuenta la altura AD sobre la hipotenusa BC, siendo D el pie de la altura. Tenemos que ABC es semejante, es decir, el triángulo grandote, al triángulo de BA, que es este de aquí. ¿Por qué? Bueno, ambos triángulos son rectángulos porque DA es como tal una altura, lo dijimos, entonces por lo tanto el ángulo ADB es rectángulo. Entonces ambos triángulos son rectángulos y además comparten el ángulo B, que es común. Con esto ya tienen dos ángulos en común y como la suma interna de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, por suma de ángulos entonces el ángulo BAD tiene que ser igual al ángulo BCA. Por tanto son triángulos semejantes. De manera muy similar ocurre también que los triángulos rectángulos ABC, nuevamente este triángulo grandote, y el triángulo DAC, que es este que se muestra aquí, a la derecha, también son semejantes porque precisamente comparten el ángulo C común, los dos son rectángulos y por suma de ángulos internos, el ángulo restante tiene que ser igual entre ellos, por tanto son semejantes. Ahora bien, si recordamos un poco lo que queríamos demostrar, que en un triángulo rectángulo la altura sobre la hipotenusa lo divide en dos triángulos semejantes a él, prácticamente con esto ya terminamos. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a observar una cosa muy importante que se deriva a partir de este lema justamente. Ya que tenemos y que probamos justamente las semejanzas entre estos triángulos, podemos obtener lo siguiente.
nos dan las siguientes razones de proporcionalidad entre los catetos AB, que corresponde al cateto DB, lo que es lo mismo a la razón de semejanza entre CB, que sería la hipotenusa del triángulo ABC, y la hipotenusa del triángulo DBA, que es AB. Por lo tanto, obtenemos la siguiente igualdad. AB cuadrada es igual a DB por CB. Algo muy similar ocurre con los triángulos ABC y DAC, que también probamos que son semejantes. Nuevamente, utilizamos la semejanza entre catetos y la comparamos con la semejanza entre sus hipotenusas, por lo que obtenemos esta otra igualdad. Si sumamos estas dos ecuaciones, la 1.10 y la 1.11, obtenemos este otro resultado, que AB cuadrada más CA cuadrada es igual a DB por CB más CD por CB. Que ahora bien, estos dos comparten un término en común, lo cual podemos factorizar como CD más DB por CB. Y si recordamos, aquí en este caso CD más DB es como tal un segmento completo que corresponde al segmento CB. Es decir, obtenemos CB por CB, lo cual es CB cuadrada. Nuevamente, esto se reduce nuevamente en el teorema de Pitágoras, porque obtenemos justamente que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Otra consecuencia que se deriva del lema que acabamos de demostrar anteriormente es que en un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa es la media proporcional de los dos segmentos en que se divide la hipotenusa por el pie de tal altura. Y bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. ¿A qué nos referimos con media proporcional? En matemáticas, aparte de la muy bien conocida media aritmética, también existe algo que llamamos media proporcional o media geométrica. La media aritmética es la que también conocemos como promedio, es decir, de una cantidad n de elementos, es la suma de ellos y dividirlos entre la cantidad de elementos que estamos considerando. Algo muy similar es la media geométrica. Obteniendo la definición de Wikipedia, la media geométrica de una cantidad arbitraria de números, digamos n números, en este caso es la raíz enésima del producto de todos los números. Así a secas, literalmente es considerar los n elementos, multiplicarlos y sacarle la raíz n de la cantidad de números que estamos considerando. Y aquí tenemos el ejemplo que nos va a servir más para entender justamente a qué nos referimos con media geométrica. Por ejemplo, la media geométrica de 2 y 18 es la raíz cuadrada, o sea, justamente son dos elementos, por eso raíz cuadrada, del producto de ambos elementos, 2 por 18, raíz cuadrada de 36, y en este caso es 6. Un poquito más adelante, si vemos en este caso, si consideramos tres números, obtendríamos entonces la raíz cúbica de ellos, la raíz cúbica del producto de estos tres números, que en este caso serían 1, 3 y 9, y su media geométrica o media proporcional, es justamente 3. Ahora que ya conocemos la definición de media proporcional, pasemos a la demostración que teníamos pendiente. Sabemos que el triángulo ABC es semejante tanto al triángulo DBA como al triángulo DAC, por lo que ya demostramos anteriormente. Esto quiere decir entonces que si son semejantes entre sí uno al otro, es decir, al triángulo ABC, entonces deben ser los triángulos DBA y DAC semejantes entre sí. Por lo que entonces esto nos implica la relación de semejanza o de proporcionalidad AD entre CD, que son catetos, es igual a la razón de semejanza entre los lados BD y AD. Esto nos implica entonces que AD cuadrada es igual a BD por CD. Esto bien nos va a implicar entonces que AD es igual al segmento, o bien es igual a la raíz de la multiplicación de los segmentos BD por CD como se planteaba. Lo que quiere decir entonces que AD es justamente la media proporcional de los segmentos BD y CD. Dejando de lado ahora de momento el teorema de Pitágoras, volteamos a ver hacia las rectas notables del triángulo. Estas rectas se suelen llamar así
debido a la importancia que tienen. Y ya hablamos en un par de ocasiones sobre ellas. De hecho, en un video anterior hablamos sobre las bisectrices y las mediatrices del triángulo. En esta ocasión, toca el turno a las medianas. Para esto consideremos la definición de las mismas. En un triángulo, los segmentos que van de un vértice al punto medio del lado opuesto se llaman medianas. En la imagen se puede ver claramente si tenemos un triángulo ABC, los puntos medios de los lados AB, BC y CA podemos llamarlos respectivamente C', A' y B', siendo A' el punto medio justamente que se encuentra en el lado opuesto al vértice A, B' el que se encuentra opuesto al vértice B y C' en el lado opuesto al vértice C. De esta forma, A', B' y C' son las medianas del triángulo ABC. Ahora bien, ya que tenemos esto, vamos a considerar el siguiente lema que nos va a servir para poder demostrar que en realidad estas medianas son concurrentes. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y de longitud igual a la mitad de tal tercer lado. Para demostrar esto, consideremos un triángulo ABC, como en la imagen, y sean los puntos medios B' y C' de los lados CA y AB respectivamente, como se muestra en la imagen. Ahora bien, dado que tenemos que justamente B' y C' son puntos medios, entonces AC' entre C'B es igual a A' entre B'C, debido a que están en la misma razón, o dividen en su defecto, podemos decir que en su defecto, los puntos medios justamente parten a la mitad a los segmentos más grandes, por lo cual están en la misma razón de semejanza. Tenemos de esta manera, por el teorema de Tales, que B'C' es justamente paralelo al lado BC, debido a la razón de semejanza entre los lados. Ahora, como los lados de los triángulos ABC y AC'B' son paralelos, estos triángulos son semejantes y la razón de semejanza es AB entre AC', que es igual a 2 debido a que C' es punto medio. Luego, BC es 2 veces entonces C'B'. Con esto podemos ahora ya demostrar entonces que las medianas de un triángulo son en verdad concurrentes. Volvemos a la figura anterior nuevamente, considerando el triángulo ABC, y ahora llamemos A', B' y C' a los puntos medios de BC, CA y AB respectivamente. Vamos a llamarle G al punto de intersección de las medianas B', y CC'. Y como los lados de los triángulos GBC y GP'C' son paralelos, esto ocurre justamente porque B'C' es paralelo a BC por el lema anterior, los triángulos son semejantes y esto es en razón de semejanza 2:1. Esto quiere decir entonces que las medianas BB' y CC' se cortan en un único punto G que divide a la mediana en razón 2:1. Aquí hay que considerar una pequeña notación que dice lo siguiente. Dado un segmento AB y una razón P entre Q, existe solamente un punto P sobre la recta que determina A y B, tal que AP entre PB es exactamente la razón P entre Q. De ahí que pudimos decir justamente lo anterior, es decir que G divide a la mediana en razón 2:1 de manera única. Ahora bien, así G es el único punto sobre BB' que cumple además que BG entre GB' es 2:1, o bien 2 entre 1, y el único, también, punto sobre CC', tal que cumple que CG entre GC' es igual a 2 entre 1. De manera análoga, en este caso, la A' puede intersectarse con B', y por lo tanto con CC' en el mismo punto G.
De esta manera, podemos entonces definir, debido a que la existencia de G es única, al siguiente punto entonces. El punto de concurrencia de las medianas de un triángulo se denota por G y se le llama centroide, centro de gravedad, gravicentro o baricentro del triángulo. Este, como pueden ver, es un punto muy importante y por eso le llaman punto notable del triángulo. Ya sea en cualquiera de sus nombres, este punto es bastante importante, ya que en este caso, como dice su nombre, centro de gravedad, es justamente el punto por el cual podríamos equilibrar a la figura si quisiéramos, por ejemplo, colgarla o algo por el estilo. Es decir, de veras es el centro por el cual puede equilibrarse. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video. Para la siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre las bisectrices, mediatrices y la que nos falta que serían las alturas. Todas ellas también concurren de manera similar a como ocurre con las medianas. Y vamos a demostrar en algunos casos cuáles son los puntos de intersección entre estas rectas notables justamente, y cuáles son los nombres de estos puntos que nos dan las concurrencias de dichas rectas.